Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a las profundidades del mundo del espectáculo, un tema que estoy segura que encenderá su curiosidad y cautivará sus corazones, especialmente si ustedes, al igual que yo, son devotos seguidores de la vibrante televisión turca y de sus estrellas más carismáticas y talentosas. Vamos a desgranar uno de esos misterios eternos que siempre generan un revuelo ensordecedor en el universo del entretenimiento, los rumores, las especulaciones y los secretos que, como un velo delicado, rodean a nuestras celebridades favoritas. Y hoy el foco principal, el epicentro de nuestra investigación, recaerá en una pareja que ha sido el epicentro de innumerables conversaciones y especulaciones, una pareja que ha encendido la imaginación de millones, Demet Özdemir y Can Yaman, y su enigmático y muy rumoreado viaje a Grecia. ¿Fue realmente un encuentro secreto, un idilio clandestino entre las islas griegas? ¿O simplemente pura y simple especulación, un espejismo creado por la ferviente esperanza de los fans? Vamos a sumergirnos de lleno, a investigar a fondo y a poner todas las cartas sobre la mesa, despojando el misterio capa por capa. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante laberinto de rumores, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito con el mayor de los entusiasmos a que hagan clic en ese botón de suscripción. Es completamente gratuito, un pequeño gesto que les asegura no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que estarán repletos de misterios intrigantes, curiosidades fascinantes y las noticias más candentes del vibrante mundo del entretenimiento. La relación o la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin lugar a dudas, el epicentro de intensos debates, especulaciones febriles y apasionadas teorías desde el instante en que sus miradas se cruzaron por primera vez en la pantalla para dar vida a los icónicos personajes de la exitosa serie Erkenci. Su química en la ficción era tan palpable, tan electrificante, que trascendía los límites de la pantalla, haciendo que la mayoría de los espectadores desearan, y sigan deseando fervientemente, que esa conexión magnética, esa chispa innegable, traspasara el telón de la ficción y floreciera en una realidad tangible. Y es precisamente en esa delgada y a menudo borrosa línea que separa la ficción de la realidad donde nacen, se alimentan y crecen los rumores más jugosos y cautivadores. Uno de los más resonantes, uno que ha mantenido a la prensa y a los fans al borde de sus asientos, y del que hablaremos hoy con un nivel de detalle sin precedentes, es su supuesto viaje secreto a Grecia. Todo este torbellino de especulaciones comenzó hace algún tiempo, no hace mucho en realidad, cuando las redes sociales, esos gigantes digitales que a menudo actúan como la vanguardia de las noticias del espectáculo, y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de una buena historia, empezaron a inundarse de hilos de discusión, comentarios fervientes y titulares sugerentes sobre un posible encuentro entre Demet y Can en el país heleno. Se rumoreaba con vehemencia que ambos, cada uno por separado, habían emprendido viajes hacia las idílicas costas de Grecia. Inmediatamente las conjeturas sobre si este viaje era una mera coincidencia de sus agendas o, mucho más emocionante, si había sido cuidadosamente planeado para verse juntos en secreto, se dispararon como fuegos artificiales en una noche estrellada. Imaginen por un momento la escena. Dos de los actores turcos más cotizados, dos rostros que han conquistado audiencias a nivel mundial con su talento indiscutible, su magnetismo natural y su deslumbrante atractivo compartiendo un momento quizás fugaz, quizás significativo, en un lugar tan eternamente romántico y pintoresco como Grecia. Las posibilidades de un encuentro romántico, aunque fuera breve, se convirtieron en el combustible perfecto para alimentar la imaginación colectiva, para tejer historias y fantasías. Las pruebas que se presentaban, como suele ocurrir en estos casos de especulación mediática, eran a menudo fragmentarias, sutiles y, lo que es más importante, completamente sujetas a interpretación. Algunas fotografías, publicadas con una diferencia de días entre una y otra, mostraban a cada uno de ellos en lo que parecían ser paisajes griegos de ensueño. Estas imágenes, aparentemente inconexas, fueron suficientes para sembrar una semilla de duda, para encender la chispa de la especulación. Algunos seguidores con un ojo de águila para los detalles, afirmaban haberlos visto en determinados lugares emblemáticos de las islas, mientras que otros se dedicaban a analizar meticulosamente los fondos de sus fotografías, buscando desesperadamente cualquier tipo de similitud que pudiera corroborar la teoría de un encuentro. La especulación se transformó rápidamente en una especie de juego online, una aventura interactiva para miles de fans, ansiosos por desentrañar el misterio. ¿Se alojaron en el mismo hotel de lujo? ¿Compartieron cenas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al mar Egeo?
¿O simplemente sus caminos se cruzaron por una increíble coincidencia, un capricho del destino? La verdad es que hasta el día de hoy, la confirmación oficial, la palabra autorizada, nunca ha llegado. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido declaración alguna sobre si este viaje fue un encuentro secreto planeado o simplemente una afortunada coincidencia de sus agendas personales y sus deseos individuales de visitar la hermosa Grecia. Y aquí es donde reside la parte más intrigante y fascinante de todo este entramado. ¿Por qué se genera tanta expectación, tanta atención, tanta vorágine alrededor de sus vidas privadas, de sus supuestas interacciones fuera de la pantalla? Creo firmemente que esto tiene una profunda conexión con la resonancia emocional que establecemos con los personajes que interpretan y, por extensión natural, con los actores que les dan vida con tanta maestría. Erkenci no fue simplemente una serie de televisión más, fue un fenómeno cultural, un evento que trascendió el mero entretenimiento. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus altibajos dramáticos, sus momentos de pasión arrolladora, sus malentendidos desconcertantes y su eventual reconciliación, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Ver a Demet y a Can interactuar, a enamorarse en la pantalla, era una experiencia tan cautivadora, tan absorbente, que muchos deseaban ardientemente que esa magia y esa conexión se prolongaran más allá de los límites de los platós de filmación, que fluyeran hacia sus vidas cotidianas. Además de esta conexión emocional intrínseca, hay que considerar un factor crucial, el de la imagen pública y la gestión de la reputación. Tanto Demet como Can son profesionales altamente conscientes de la enorme atención mediática que generan. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es escrutada al milímetro. Un viaje secreto a Grecia, si hubiera sido una realidad palpable, habría sido, sin lugar a dudas, un titular instantáneo, una noticia que habría acaparado portadas y generado millones de clics y comentarios. Y es precisamente por esta razón, por la intensidad de esta atención, que a menudo las celebridades son extremadamente cautelosas, casi herméticas, con respecto a sus relaciones personales y sus actividades privadas. La presión mediática puede ser abrumadora, asfixiante incluso, y proteger su intimidad, su espacio personal, se convierte en una prioridad absoluta, una estrategia de supervivencia en el competitivo mundo del espectáculo. Analicemos con mayor profundidad las distintas teorías que orbitan alrededor de este enigmático viaje. Si hipotéticamente hubieran planeado un encuentro secreto en Grecia, ¿cuál habría sido el motivo para elegir ese destino en particular? Grecia, con su belleza natural que quita el aliento, sus islas de ensueño que parecen sacadas de un cuento de hadas, su historia milenaria impregnada de mitos y leyendas, y su gastronomía exquisita y reconfortante, ofrece el escenario perfecto para una escapada romántica. Además, y esto es un punto clave, también puede proporcionar un grado de tranquilidad y anonimato que en cierta medida, es difícil de encontrar en los focos principales de metrópolis como Estambul, o en otros centros urbanos de alta visibilidad. La idea de ellos dos, rodeados de paisajes espectaculares, lejos de los implacables flashes de los paparazzis, de las miradas curiosas y de los murmullos de la prensa, es una imagen poderosa que innegablemente alimenta la fantasía y el romanticismo del público. Por otro lado, y esta es una perspectiva igualmente plausible, es totalmente factible que sus viajes a Grecia hayan sido, de hecho, completamente independientes y separados. Ambos son profesionales extremadamente exitosos, con agendas de trabajo repletas de compromisos, proyectos y viajes internacionales. En estas circunstancias es perfectamente normal y comprensible que busquen momentos de descanso, de desconexión y de recarga de energías. Grecia, como destino turístico de renombre mundial, atrae a millones de visitantes cada año, y no sería de extrañar en absoluto que ambos, en diferentes momentos, hubieran decidido visitarla para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Quizás simplemente sus planes de viaje coincidieron en el tiempo y las redes sociales, con su insaciable afán por encontrar conexiones, por tejer narrativas, unieron los puntos de forma especulativa, creando una historia donde quizás solo había coincidencia. Lo verdaderamente fascinante de estos rumores, de estas especulaciones desenfrenadas, es cómo demuestran de manera tan vívida el inmenso poder de la imaginación colectiva y el profundo apego que el público desarrolla hacia sus ídolos. Los fans no solo siguen las tramas de las series, no solo admiran las actuaciones, sino que en muchos casos, se transforman en detectives amateurs, analizando cada detalle, cada fotografía, cada comentario publicado en busca de pistas, de indicios que puedan confirmar sus esperanzas y sus deseos. Y cuando se trata de parejas que han generado una química tan palpable,
una complicidad tan evidente en pantalla, esa búsqueda de confirmación se intensifica exponencialmente, volviéndose casi una obsesión para algunos. Es fundamental recordar, y este es un punto de suma importancia, que al final del día, The Method de Mir y Kahneman son personas, seres humanos con sus propias vidas complejas, sus propias decisiones personales, sus propios dilemas y sobre todo, su inalienable derecho a la privacidad. Si bien es innegablemente divertido especular, analizar y debatir sobre las vidas de las celebridades, también es crucial mantener un sano respeto por su espacio personal y su intimidad. Las relaciones sentimentales, ya sean reales o fruto de la imaginación colectiva, son intrínsecamente complejas y multifacéticas, y lo que vemos en la pantalla es, en última instancia, el resultado de un guión meticulosamente escrito y de actuaciones magistrales. Sin embargo, el misterio del supuesto viaje secreto a Grecia de The Method de Mir y Kahneman sigue flotando en el aire, como una bruma intrigante, alimentando conversaciones interminables y debates apasionados entre su legión de seguidores. ¿Fue realmente un encuentro romántico y secreto, una furtiva escapada al paraíso? ¿O fue simplemente una afortunada coincidencia, una circunstancia que fue magnificada y distorsionada por la ferviente imaginación de los fans? La verdad, como suele suceder en estos casos, podría encontrarse en algún punto intermedio, una zona gris de posibilidades, o quizás sea simplemente una historia que con el paso del tiempo y la repetida especulación, ha ido creciendo y magnificándose, adquiriendo proporciones épicas. Lo que sí es absolutamente innegable es el impacto monumental que ambos han tenido en la industria de la televisión turca y en la audiencia global, y la forma en que sus vidas, incluso los aspectos más íntimos y privados, capturan nuestra atención de manera tan cautivadora. En definitiva, la enigmática historia del supuesto viaje de The Method de Mir y Kahneman a Grecia se erige como un ejemplo perfecto y elocuente de cómo la línea, a menudo difusa, entre la realidad y la ficción puede volverse aún más borrosa en el efervescente y fascinante mundo del espectáculo. Nos muestra de manera contundente el inmenso poder de las redes sociales para amplificar los rumores, para darles una vida propia, y también revela el profundo y persistente deseo del público de ver a sus parejas favoritas juntas, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Si bien es posible que nunca obtengamos pruebas definitivas de un encuentro secreto, la especulación en sí misma ha tejido una narrativa increíblemente interesante y ha logrado mantener viva la chispa de la curiosidad y la expectación entre los seguidores, demostrando el poder de la imaginación en la era digital. Y hasta aquí nuestro intrépido viaje a través de este cautivador misterio. Espero de corazón que hayan disfrutado enormemente de esta profunda exploración de los rumores que rodean a The Method de Mir y Kahneman y su supuesto viaje a Grecia. Ha sido un placer absoluto, un verdadero privilegio compartir esta investigación y estas reflexiones con todos ustedes. Antes de despedirme y para mantener esta conversación viva y vibrante, me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un encuentro secreto entre ellos en Grecia? ¿O son de la opinión de que todo fue una coincidencia magnificada, y quizás, un poco exagerada por la pasión de los fans? Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías, sus hipótesis en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlas y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden, por favor, darle un generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fervientes fans de Demet y Can, o simplemente amantes de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar, más curiosidades por descubrir y espero, mucho más contenido que les encante. Hasta la próxima, amantes del misterio y del entretenimiento.